encuentra con nosotros el periodista de Ciber Chile, Nicolás Sepúlveda. Esta semana nos sorprenden, nos impactan con un reportaje profundísimo respecto del consumo de drogas en las Fuerzas Armadas y en las policías. Nicolás, ¿cómo se hace esta radiografía? ¿Cómo se llega a toda esta información? Buenos días. Mira, en CIPER lo que hicimos fue solicitar vía ley de transparencia la información a las 3 ramas de las Fuerzas Armadas, más Carabineros y la PDI, solicitando la cifra de los controles de consumo de drogas que ellos hacen al interior de sus filas. Por ley tienen que hacerlos todos. ¿Les llegó toda la información? Sí, llegó toda la información, alguna incompleta, pero ahí la fuimos nosotros complementando con el reporteo que hicimos al interior de las instituciones. Lo primero que nos llamó la atención es que todo suena muy impactante, pero en rigor las cifras son bastante bajas. El porcentaje de consumo detectado en las Fuerzas Armadas y en las policías es muy bajo. En general nos supera el 1% de los exámenes realizados. Entonces ahí nos empezamos a preguntar y empezamos a reportear también por qué sucede esto, y nos encontramos que no hay ningún control civil sobre estos procesos de control de droga. Entonces cada institución resuelve y ve cómo mide el consumo de drogas, cómo sanciona, etcétera. Por ejemplo, nos encontramos que una de las cosas que nos llamó la atención es que durante el mes de noviembre del año pasado, en pleno estallido social, Carabineros no hizo ningún control de ningún examen de droga a los Desde el estallido social. Durante el mes de noviembre no hicieron ningún examen. Eso es lo que nos dicen de forma oficial desde Carabineros. Y eso puede ser un tema relevante. Recordemos que hubo también algunos videos y hay muchas dudas respecto el famoso mentolatum. El famoso mentolatum respecto al consumo de drogas de Carabineros. Casos, por ejemplo, el mismo Carabineros que aparecen no sancionando oficiales, a un capitán y 2 tenientes que aparecieron con un examen positivo para cocaína y no recibieron ningún tipo de sanción, según la información oficial que ellos nos entregaron. ¿Y los suboficiales sí? Los suboficiales sí, ellos aparecen, solo aparecen suboficiales en Carabineros siendo sancionados por consumo de drogas. O sea, cuando Carabineros detecta que un suboficial ha consumido droga, es sancionado. Pero cuando un oficial es sorprendido consumiendo droga o a través de un examen, no se sanciona. ¿Eso dice el reglamento? No, eso dice la información por transparencia que ellos nos entregaron. Cuando les pedimos el detalle y el desglose de los sancionados, este capitán y estos 2 tenientes no aparecen en la lista de sancionados, solo aparecen suboficiales. Nosotros en CIPER después le preguntamos a Carabineros qué sucedió con estos oficiales de la institución y no hubo respuesta. Nos dijeron, bueno, esta es la información que hay. Entonces, no fueron sacados del cargo tampoco. Según la información que nos dan, no. Nico, pero por ejemplo, hay algunas empresas privadas, y por eso te pongo el ejemplo de la empresa privada, que cuando detectan a alguno de sus funcionarios que da positivo en el test de marihuana o de cocaína, primero se les rehabilita, se les da la oportunidad lo se entiende como una enfermedad, y en el caso de que tengan recaídas, bueno, ahí ya se toman sanciones más drásticas. ¿Cómo opera en las Fuerzas Armadas, en Carabineros? ¿Les dan esa opción de rehabilitación o directamente los dan de baja? Es totalmente distinto, porque la ley 20.000, que es la ley que regula el tráfico de sustancias ilícitas, los miembros de las Fuerzas Armadas y las policías son los únicos ciudadanos de Chile que tienen prohibido y penalizado incluso el consumo y porte de droga. Ellos no pueden consumir ni portar algún tipo de drogas. ¿Por qué? Y esto es relevante porque ellos manejan armas. Sí. Entonces, sería complejo tener un soldado, un uniformado con consumo problemático de cocaína, por ejemplo, sabiendo que tiene acceso a fusiles, armas de fuego. Entonces ellos no pueden consumir ningún tipo de droga. ¿Cuáles son las drogas que más se consumen nuestras Fuerzas Armadas, nuestras policías? Según los exámenes son la cocaína y la marihuana. Insisto en la información que ellos mismos proporcionan. Hay otros casos en la FACH, por ejemplo, detectaron en un primer screening que se llaman los test de droga. ¿Anfetamina? Metanfetamina. Consumo de 25 personas de la FACH aparecieron con consumo de metanfetamina, después eso se descartó porque... Se le hace un segundo análisis. Sí, espérame, se descartó porque dijeron que era prescripción médica. Pero exacto, el procedimiento es, se hace un primer screening de orina, si eso da positivo, se va a un contrachequeo que lo hace un laboratorio externo, y si ese contrachequeo da también positivo, se sanciona al uniformado. Ese debiera ser el procedimiento. Pero un detalle, termine. Es que hay algo que nos llamó la atención en eso, porque entre los casos positivos, que fueron más de 1000, de entre todas las instituciones, entre 2015 y 2019, que fue la fecha que nosotros preguntamos, baja a 300 y algo en los contrachequeos. Es una baja de un 63%. Ya. Nosotros hablamos con expertos, hay un exdirector del Senda y nos dice que eso es extrañísimo,
que en general no pasa que con exámenes de orina el primer test falle tanto, que haya tanto falso positivo en relación a la contramuestra, el chequeo. Ya. Es que ¿cuánto tiempo se hace entre el primer análisis y el segundo análisis? Porque ¿cuánto queda las metanfetaminas? Mira, ¿Cuánto quedan en el cuerpo? Nosotros revisamos los reglamentos de las instituciones y todos se hacen el mismo día, se toman 2 muestras. Una que se usa para el primer screening y otra para el chequeo. Ya. Entonces algo pasa con las contramuestras. Es muy extraño. Es muy extraño que baje tanto. Sí. Uno podría pensar, por eso nosotros insistimos que esta es la información que entregan las propias instituciones. Han habido casos de corrupción, han habido montajes, nosotros no podemos creer la primera cosa que nos digan. Nosotros mostramos la información y decimos acá hay puntos extraños e irregularidades. Claro. Y otra cosa que nos llamó la atención en el ejército, por ejemplo, que en los exámenes que hicieron entre el 11 de noviembre y el 31 de diciembre de este año, Ya. es decir, después del toque de queda y en pleno estallido social, se triplicó los casos positivos de consumo de droga al interior del ejército. ¿Qué droga? Triplicó. Cocaína y marihuana, no tenemos el detalle específico, pero son las 2 que más aparecen. ¿Qué más aparece? Del 2015 hasta el noviembre de 2019, en el ejército la cifra siempre era 0,4, 0,8% de positivos de los casos investigados. Pero entre el 11 de noviembre y diciembre del año pasado la cifra subió a un 3,4%. Pero, Nicolás, positivo. hablemos de las instituciones que decomisan drogas. No hablemos del ejército porque no decomisa drogas. Es otro fenómeno ahí, ¿verdad? Es probablemente el conscripto, el oficial que sale en la calle y compra droga. Pero en el caso de las instituciones policiales que recogen droga, la decomisan, uno pudiera deducir que se trata de esa misma droga decomisada, ¿no es cierto?, cuando tiene consumo. Pregunta, la Armada los pone a disposición de un juez. Las otras ¿Qué es lo que instituciones... debieran hacer todos? Está penalizado. Esa es la pregunta. ¿Lo están haciendo así la otra? ¿O simplemente expulsan al funcionario? ¿O como en el caso de Carabineros con los 3 oficiales ni siquiera los tocan? Usted se refiere a Carabineros y la PDI, que son los que en concreto decomisan, están en contacto con... No, la Armada también decomisa droga, acuérdense que... Claro, por el control del mar. En el caso de la PDI, algo que nos fue bien llamativo son las sanciones. Ellos en la información por transparencia nos decían que habían 2 casos que no informaron ningún tipo de sanción. Y en otros 3 decían que estaban los funcionarios de la PDI con retiro temporal voluntario. Sí. Renunciaron cuando dio positivo el examen. Eso nos llamó la atención. Entonces, ¿qué pasó? ¿Hay sanción o no hay sanción? Y después nosotros preguntamos al director de comunicaciones de la PDI y lo que él nos dice es que todas las personas que dan positivo a un test de droga en la PDI son inmediatamente expulsados de la institución. Ya. Y desacreditó un poco lo que nos decían por transparencia, diciendo que eran tecnicismos de los abogados que no se explicaron bien. ¿Sí? Pero hay una investigación concreta para saber de dónde viene esa droga. No, solamente se sanciona, nos explicaban ellos, el consumo y ese funcionario se aparta de las filas de la institución. Claro. No nos quedó claro y no nos dijeron si lo ponían a disposición de la justicia, que es lo que debieran hacer según la ley, porque como ya dijimos, está penalizado el consumo. Eso no lo respondieron. No, solo la Armada fue la única institución que nos dijo que efectivamente ponían a los efectivos de sus filas que eran detectados consumiendo droga ante un juez de tribunales militares. Además entiendo que entre el 2015 y el 2019 la PDI es la institución que menos funcionarios saltan como consumidores o haber consumido droga. Porque son mucho menos exámenes. Claro. Eso quería saber. Sí. ¿Y hacen los mismos exámenes todos los años o ellos fueron bajando sus controles y por ende hay una baja en los números? En general, la PDI es la que hace menos exámenes. Ellos han hecho, en estos 5 años que nosotros consultamos, 847 exámenes. Poco. Son también de los que tienen menos uniformados. Sí. Pero menos en funcionarios. porcentaje, menos funcionarios. Pero en porcentaje también es Un menor. poco más de 7.000 detectives, no es mucho tampoco. Carabinero hizo, por ejemplo, 169.000 exámenes de droga. Son muchos, son 60. Son mucho más, pero en porcentaje también es mayor. Perfecto. La cifra. De esos 847 de la PDI, solamente dio positivos a 11 efectivos de la PDI. Pero además, con el paso de los años, efectivamente, como decías tú, fue bajando el número de controles. Por ejemplo, el 2016 o 2017 ellos hicieron más de 300 exámenes. Y el 2019, solo 59. No, claro, baja. En 2018 hicieron 80 y algo. Baja mucho menos de un tercio, de un cuarto. O sea, baja Y eso es muchísimo el porque control. hay una discrecionalidad respecto a cómo se hace el control del consumo de drogas, porque nadie lo supervisa. Pero no va también de la mano con que la PDI ha ido bajando su problema en la corrupción. Notoriamente, todo el mundo sabe que hace. De ahí ¿Quién que la dice gente, eso? que la PDI ha ido ¿Bajando los niveles de corrupción? de corrupción, sí. ¿O usted tiene otro antecedente? No, pero ¿cuál es la fuente? ¿Cómo sabemos que...? Perdón, ¿tiene policías de investigaciones corruptos puestos a disposición de los tribunales en el último tiempo? No hay. En los cargos que ha habido contra ellos, usted sabe que se ha defendido la PDI judicialmente y ha comprobado que se trata de acusaciones falsas. ¿Eso no es bajar la corrupción?
O sea, claro, a primera vista, yo no sé si hay datos concretos que uno permita concluir que eso ha sido así, digamos, pero puede ser una percepción. No es mi percepción nada más, pero si fuese real esa percepción, que yo creo que es así, eso acredita que, bueno, ¿para qué hacer tanto control? Si la país se está saneando. El problema lo tienen otras instituciones masivamente. Sería muy subjetivo explicar que hacen pocos controles porque hay una percepción de que ha bajado la corrupción, digamos. Yo pienso que igual debieran hacerse los controles. Sí, deberían hacerse igual. En eso estamos de acuerdo. Por supuesto. Pero estoy seguro que cada vez se encuentran menos funcionarios. Y haber criterios claros también. En el ejército, por ejemplo, ellos hacen controles al 20% de cada unidad que visitan. Carabineros o la Armada también tienen porcentajes específicos de cómo hacer los controles. En el caso de la PDI, me da la impresión que es bastante discrecional. Entonces, hacen los controles que estiman convenientes. ¿Se puede saber la edad de los consumidores? ¿Pudiste obtener? No pedimos ese nivel de detalle. Además que por ley de transparencia también ellos resguardan la identidad y la privacidad de los funcionarios. Entonces, información. ¿Cuándo se hace el test? Perdón, ¿cuándo se hace el test? ¿Cuando tú tienes sospecha, aleatorio? No, todos los reglamentos. Exacto, todos los reglamentos que nosotros revisamos establecen que son aleatorios y sorpresivos. Sin avisar, se le avisa solamente 2 horas antes a la persona para que no se preparen. Eso es los reglamentos y la teoría. A mí lo que me parece muy extraño, son las sanciones, porque cada institución tiene sus propias sanciones y ninguno lo lleva ante un juez. En el caso de la Armada... La Armada sí. Sí, pero ¿qué pasa con el resto también? Porque si no, los expulsan y el problema sigue en la sociedad. Entonces... Sí, por eso nosotros en el reportaje decimos que hay una discrecionalidad y que cada institución controla este tema y este problema como estima conveniente. Preguntamos en el Ministerio de Defensa y en el Ministerio del Interior también. En Defensa porque son los encargados de las Fuerzas Armadas y en Interior de las policías. Sí. Y nos confirma que efectivamente ellos solamente firman los decretos, firman los reglamentos para cuando se aprueban, pero luego no hacen un control de cómo se aplican estos reglamentos al interior de las instituciones. Eché de menos a la Fuerza Aérea y a Gendarmería. En el informe. Fuerza Aérea está todo. De hecho, en la facha mencionamos lo de la metanfetamina. Sí, claro. Mira, quiero revisar, inspector, quiero revisar lo que está en pantalla para ir reforzando un poco la conversación. Esta es parte de la información que aporta Ciber Chile en este reportaje. Control de drogas de las Fuerzas Armadas, cifras generales. Estamos justo con el cursor sobre la Fuerza Aérea. Porcentaje de casos positivos entre el 2015 y el 2019. 20 casos, un 2,39% en la facha. En la Policía de Investigaciones, un 1,32%, es decir, 11 funcionarios, pero Nicolás hacía la salvedad de cómo han ido bajando los controles de manera bastante importante. En Carabineros, casi un 18% de casos, 17,94%, son 150 los funcionarios detectados con droga. Y en el Ejército, aquí en la cifra más grande, 61,1%. Para entender este gráfico son el total de positivos. El total de positivos. Y el Ejército tiene más, porque también es de los que hace mayor cantidad de control. Exactamente. O sea, el total de positivos de todas las instituciones. De todas las instituciones, exacto. No es que un 60% de los funcionarios del Ejército controlado haya dado positivo. Muy distinto. Exactamente. Y es una buena aclaración. Y en la Armada alcanzamos 144 casos, es decir, un 17,22%. La Armada también es de las instituciones. Esto es fuente todo transparencia, ¿no? Sí, es la información oficial que entregaría transparencia por las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública. Sí. Y en el caso del Inspector, sí. En el caso del Ejército, que ha sido involucrado por las autoridades políticas para el control fronterizo, ¿en el norte tenemos un consumo más álgido en lo que se ha detectado? ¿O es... La información no está ordenada geográficamente, entonces no podemos determinar si en el norte o en el sur hay mayor cantidad de consumo de droga. ¿Y tampoco por rango o cargo? Sí, por rango sí. A ver, porque en algunas instituciones, Carabineros le entregó por rango y por eso llegamos a la conclusión de que los oficiales no son sancionados. En el Ejército no fue así. Y fue información que fuimos recabando, por ejemplo. Otra cosa importante a la que pudimos arribar es cuando un funcionario opta por no enviar su muestra biológica a una contramuestra, se lo separa de la fila, nos dice el Ejército, a nivel en un comunicado que nos mandaron, pero no se incluye en la lista de sancionados. Por tanto, en rigor, no podemos arribar con claridad a la cifra que efectivamente cuánto consume en el Ejército, porque hay una cifra ahí oscura, una zona gris. Claro, Nicolás, me gustaría hacerte una pregunta. Sí. Es preocupante lo que tú estás contando, porque efectivamente debería ser en un 100% y deberían tener la obligación, ¿no es cierto?, de entregar esta muestra para ver si realmente está limpio de drogas, porque efectivamente son personas que manejan armas, explosivos, que tienen acceso a todo eso, entonces tendrían que ser... O sea, tolerancia cero, ¿no es cierto? Con el alcohol, con las drogas y todo eso. Y es preocupante también que dentro de una institución
se sanciona a un suboficial, por ejemplo, y a un oficial no. O sea que también hay una desigualdad en cuanto a las sanciones según su rango. O sea, eso también es preocupante. Y esa diferencia en el trato, en el caso de Carabineros específicamente, es lo que tiene... Nosotros hemos publicado algunas cosas en CIPER que tienen un poco rizada esa institución también. Sí. Hay una rabia de los suboficiales muy grande con los oficiales por lo que ha pasado en el Pacugate y en otros casos de corrupción, donde los oficiales aparecen beneficiándose con casa, con usando suboficiales para hacer aseo en sus casas, por ejemplo. Y los oficiales tienen condiciones mucho más precarias, son los que se ven enfrentados a la justicia. Hay una diferencia de trato que es bien importante y que se debiera discutir en esta reforma. Le duele mucho a los suboficiales eso, ¿no? Uno también lo ha conversado con muchos carabineros y te dice, aquí hay dos tipos de carabineros. Los carabineros cuicos o los oficiales y los carabineros que estamos en la calle. Nosotros estamos casi que, o sea, en muy malas condiciones. De hecho, es un clasismo en carabineros que inicia desde la escuela. Recordemos que hay una escuela para suboficiales, que los suboficiales nunca van a poder llegar a la jefatura de la institución, y otra escuela que desde un inicio prepara a la jefatura, que son los oficiales. Sí, son dos mundos totalmente diferentes.